Es decir, que para llegar a esa conclusión, él tuvo que haber conocido o leído o tener algún antecedente de Bolívar para poder entonces Sin duda, concretar más o menos. sin la menor duda. Es quizá uno de los mejores, es quien, no me engaño diciendo que es quien mejor comprende el régimen anfictiónico de Bolívar. No es el único, hay muchos que lo van a hacer incluso en la época de Bolívar, pero las acusaciones que se vierten en contra de Bolívar de querer hacer de que Colombia domine al resto de Hispanoamérica o Venezuela o querer imponer una dictadura, etcétera, todas ellas resultan en realidad de la falta de comprensión de lo que es un régimen anfictiónico. El régimen anfictiónico no puede realizar ninguna de esas tareas porque carece de facultades. Quien mejor comprende eso y les trae consecuencias constitucionalistas para el resto de la organización hispanoamericana es precisamente Arosemena. Pero ya estaba muerto Bolívar. Muere en diciembre del 30, cuando Colombia se ha dividido en 3 estados, cuando hay una guerra entre el Perú y el sur de Colombia, ¿no? Ecuador vendría siendo ahora. Han sido expulsados los ejércitos bolivarianos del Perú y de Bolivia, y el Congreso de Panamá languidece en su nueva sede. Después de la estancia en el Istmo, de junio a julio de 1826, los representantes de los distintos países se mudan a Tacubaya, en México, para instalar de nuevo el Congreso. En ese momento de total desasosiego, estamos hablando de diciembre, regresemos a diciembre de 1830, cuando fallece Bolívar, parecía de que el ideal de la integración, el ideal de la unión hispanoamericana bajo distintas formas, no era regresar a la colonia ni mucho menos, iba a desaparecer. A México le tomó 12 años volver a instalar, y nunca logró volver a instalar la asamblea en Tacubaya, pero mantuvo vivo el ideal de la confederación. Entonces, de 1846, de realidad del 47 al 48, vuelve a instalarse, esta vez en Lima, donde se movió el punto de equilibrio de los latinoamericanos, ¿no? Sale de México, que era el país más importante entonces, pero una vez el destrozo ocasionado por la guerra norteamericana, se mueve a Sudamérica. Y en Lima se realiza este congreso que, por una suerte incomprensible, podríamos decir desde el punto de vista histórico, repite los mismos problemas de Panamá. Sus tratados no son ratificados por los congresos. Tampoco el siguiente, que se hace para controlar las aventuras de los filibusteros en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua, el Tratado Tripartito de 1856, el de Santiago de Chile. Ese tratado tan importante lo ratifican algunos países, pero Estados Unidos interviene para que no termine el proceso de ratificación, y lo que hace más bien es más o menos retirarse de estas aventuras de los filibusteros. No había acabado este proceso cuando se convoca al Congreso de Lima. Pero el Congreso de Lima estaba en la mente de muchos países. Lo estaba en la mente de Arosemena. Arosemena, cuando llega a Lima, a principios de 1864, no lo hace para acudir al Congreso americano, sino para incitar a la organización de este Congreso. Está buscando levantar puntos en común con el Perú y Chile, pero encuentra igualdad de miras. Y entonces él cambia de misión y se dedica a promover activamente la organización del Congreso. Entonces, regresando a su pregunta, estamos ante una iniciativa que abarca todo este periodo.
Y obviamente están todos ellos conscientes de la necesidad de poder responder de manera conjunta a una exterioridad amenazante. No solamente debemos hablar de los 2 millones y pico de kilómetros cuadrados perdidos por México, la creación de un nuevo país, de Belice, la reducción de Sudamérica, sobre todo en la parte de Venezuela con la aparición de las Guyanas, el avance de el Brasil sobre el Acre y secciones de Bolivia. La Triple Alianza en realidad fue el Brasil más acompañantes, porque quien más aprovechó del territorio paraguayo fue el Brasil. Entonces, la sensación de estar amenazados es real, tiene asidero, ¿no es cierto? Y por ende la necesidad también de unirse. No sé si me acerqué a su pregunta. Sí, lo que buscaba en el fondo era como quien dice, había alguien que tenía que consolidar todo lo que ya existía, pero no teníamos como quien dice quién llevara la batuta, y sí, quién de ellos había heredado por sí los ideales de Bolívar, que era como quien dice unirse para un frente común y hacerle frente a las adversidades que se imponían en ese entonces. claro. Y en ese entonces quien dominaba todo a su manera era Estados Unidos. Sí. Y las fuerzas de Europa, creo que alguna Claro que sí, claro que sí. Así ella caminaba. Para mí, de todos ellos, entonces sobresale Justo Arosemena, que logra como quien dice sustentar sus conocimientos y como ver, como quien dice, en ese entonces Panamá, aquella provincia de Colombia, una nación próspera. Claro que sí, claro que sí. Para quienes nos vayan a ver, les recomiendo en este sentido la lectura de un libro extraordinario, uno de los mayores legados intelectuales del siglo XIX, que es El estudio sobre una liga americana de Arosemena. Es un libro que aparece al momento que se está iniciando las conferencias formales del Congreso y que estudia todo el periodo anterior, todas estas iniciativas. Las conoce muy bien, vincula la problemática a la independencia o a la incompleta independencia latinoamericana, porque no ha terminado de completarla con este aspecto que representaba su unión a nivel confederal, ¿no es cierto? Y al terminar el libro, él tiene una propuesta de tratado. De hecho, durante el Congreso va a haber quienes le pidan que lo presente como base de discusiones. Es por eso que los 4 tratados en realidad respiran la obra y el espíritu de Arosemena, ¿no?